todo el proceso proyectual, ¿no? Cómo lo explica el cliente. Ok. Ok. Estamos grabando entonces. Bueno, miren de divertido, ¿no? Cómo lo explica el cliente, cómo lo entiende el líder de proyecto, cómo lo diseña el analista, cómo lo escribe un programador, cómo lo escribe un consultor de negocio, cómo fue documentado el proyecto. Miren qué interesante, ¿no? Eso es lo que le digo, no hay medición, no hay nada. Las operaciones que se realizaron, ¿no? Criticando un poco eso, ¿no? ¿Cómo le facturaron al cliente? Miren qué interesante, ¿no? Cómo fue aprobado y lo que realmente necesitaba el cliente, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que resolver, y para eso está el enfoque de marco lógico, es decir, que nosotros seamos capaces de darle a la sociedad lo que la sociedad realmente necesita. Para eso nosotros tenemos que identificar bien las situaciones conflictivas o problemáticas sobre las cuales vamos a trabajar. Bueno, para eso está el enfoque de marco lógico, ¿no? El enfoque de marco lógico es una potente herramienta. Nace básicamente para la planificación y la gestión de proyectos, ¿no? Prácticamente hoy, si bien surge para la planificación y gestión, se ha transformado en una herramienta fundamental en la instancia de formulación del proyecto, ¿no? Y además es una potente herramienta para el evaluador. De hecho, los grupos que van a trabajar este año, la primera etapa, prácticamente yo le diría, de las 11 semanas de trabajo dentro de los equipos, prácticamente 4 semanas las vamos a destinar a trabajar el enfoque de marco lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros es relevante esta instancia, para lo cual nosotros le pedimos suma atención en esta etapa, ¿no? Que es la más importante. Las dos siguientes etapas que vamos a plantear nosotros en la formulación tienen que ver con la aplicación de dos estudios: los estudios financieros por un lado y los estudios económicos por el otro. Esto va a ser nuestro recorrido, llamémosle. Pero es el recorrido que también nosotros hacemos a nivel de formulación, ¿no? Cuando nosotros proponemos estudiar, hay muchos estudios. Nosotros no vamos a redundar en estudios que van a ver en otras materias, en otras asignaturas. Sí nos interesa puntualizar en los dos estudios que no van a ver en otras asignaturas, como son los estudios financieros y los estudios económicos del proyecto. Entonces, vamos a tener esos ejes. Había algunos chicos del año pasado que un poco decían, estamos desorientados, no sabemos para dónde vamos, y en realidad siempre le hemos marcado cuáles son los tres ejes temáticos de la materia, ¿no? De hecho, durante la formulación de los proyectos, en los ejercicios prácticos, esos tres ejes están claramente definidos: el enfoque de marco lógico y los análisis a nivel de decisión, los estudios financieros y los estudios económicos del proyecto son tres ejes temáticos. ¿Por qué surge el enfoque? Bueno, porque se detectó imprecisiones, porque se detectó que los proyectos no se ejecutaban exitosamente, porque había situaciones poco claras, ¿no? Que incluso dificultaban el seguimiento de los proyectos. Es decir, obviamente, ¿cómo me doy cuenta que algo está funcionando mal? Cuando veo los resultados ya de los proyectos en funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde el enfoque empieza a hacer o a puntualizar: che, está pasando algo con los proyectos que se están formulando. Ventajas de la aplicación del enfoque de marco lógico, básicamente, esto es bien importante, y de hecho el enfoque lo plantea en uno de sus ejes de trabajo, que distinguir entre aquellos resultados que yo puedo controlar como proyecto y aquellos que están fuera del control del equipo ejecutor. Realizar un adecuado y exhaustivo diagnóstico del problema, esto es central. Esto es central. Es decir,
Si yo no hago un buen diagnóstico de la situación conflictiva problemática, olvídense, ¿no? Ya partimos mal. Ya tengo problemas. Lo cual, y para nosotros va a ser un problema. Ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Los chicos van a formular esto. Si ustedes no han identificado bien el problema, el dolor de cabeza los va a acompañar durante toda la formación. Por eso es tan importante estas 4 primeras semanas en las cuales nosotros les pedimos que le presten mucha atención, que pongan un poco de esfuerzo ahí. Y obviamente la gran ventaja es que facilitar la solución de problemas, ¿no? Que realmente sea una solución que sea apropiada a los sectores involucrados, ¿no? Que no nos pase lo que mostramos en la segunda transparencia, donde mostramos lo que necesitaba la sociedad y lo que hemos sido capaces de ofrecerle a la sociedad. Cuidado con eso. Bueno, a nivel de lo que es el enfoque farmacológico, si ustedes se fijan, hay muchas partes que nosotros son coincidentes con las propuestas de los distintos ciclos de proyectos. Acá podemos encontrar una primera parte que es la identificación, una parte muy importante que es justamente trabajar el problema y las posibilidades de solucionar. ¿No? Cuando nosotros hacemos diagnósticos, en el diagnóstico siempre tiene que estar incluida la solución del problema o conflicto. Siempre, siempre, ¿no? Entonces, la identificación en el diagnóstico tiene que estar planteada la solución. Tiene que estar planteada la solución. El diseño, es decir, ya entramos mirando la alternativa que nosotros hemos elegido, ya entramos a trabajarla, ¿no? Y a definir la viabilidad y a tener un documento del proyecto. Es decir, cuando nosotros terminamos la formulación, lo que nosotros tenemos es un documento integrado donde está toda la información para que el que toma la decisión pueda tomar la decisión de asignar recursos o no, ¿no? Para eso es el documento de proyecto. El documento de proyecto no necesariamente tiene que decirme que está todo bien, sino tiene que mostrarme cuál es la realidad y si la alternativa seleccionada es acorde a las necesidades que tiene la sociedad y realmente resuelve algún problema, ¿no? Cuidado, no van a creer que a nivel de formulación yo tengo que justificar la inversión. No, no es justificación, sino es buscar generar la información necesaria y suficiente para que alguien tome una decisión. Esa decisión puede ser, vamos adelante con el proyecto y entramos a la etapa ejecutiva, o paramos, esperamos, ¿no? Dejamos la alternativa en stand-by hasta que la situación pueda mejorar, mejorar los indicadores y podamos tener alguna opción interesante para resolver el problema, ¿no? Recuerden que muchas veces es preferible no asignar recursos cuando esa asignación va a ser ineficiente. Por lo tanto, es importante que alguien me diga si la asignación es o no eficiente, le conviene o no le conviene a la gente, resuelve o no resuelve un problema. Para eso son los estudios y para eso está esta parte de diseño, formulación, ¿no? Entonces, fíjense, comenzamos con toda una identificación, ¿no? Fíjense las etapas, ya las vamos a ver. El diseño, ¿no? Esto vamos a trabajar nosotros en el diseño de la formulación con 2 estudios, el estudio económico y el estudio financiero, como veíamos ayer. La ejecución, acá ya pasamos a la acción, ¿no? Pero para eso tenemos que tomar una decisión. Fíjense que hay una partecita acá que dice financiación, ¿no? Los equipos este año van a trabajar con eso también. Cuando tengan el proyecto, la parte financiera van a decir, ¿de dónde puedo conseguir yo plata para poder desarrollar el proyecto? Porque uno de los temas centrales en este sentido es si tengo o no los recursos necesarios para entrar a la fase ejecutiva. Entonces, acá la ejecución y el seguimiento, y finalmente una evaluación una vez que hemos terminado. Hay una secuencia lógica aquí, ¿no? Que es lo que se llama la lógica vertical, que es el ejemplo que vamos a dar. Después hay 2 lógicas más
que es la lógica horizontal, que la vamos a ver enseguida, y la lógica zigzag, que se llama, ¿no? Por eso se llama enfoque de marco lógico. Hay lógicas que tenemos que respetar. Y lo bueno es que el enfoque nos dice que tenemos que verificar estas lógicas. Una primera lógica vertical dice que si yo tengo los recursos necesarios y disponibles, entonces vamos a desarrollar las actividades que están previstas dentro de la estrategia seleccionada. Una de las definiciones que ya muchos de ustedes habrán leído dice que proyecto no es más que una serie coordinada de acciones tendientes a la búsqueda de una solución inteligente a un problema identificado, ¿no? Por lo tanto, cuando yo miro proyectos, lo que yo miro son acciones, actividades, tareas, eso es lo que veo, ¿no? Entonces, primero, dentro de la lógica, si yo tengo los recursos para que las actividades se realicen, bueno, vamos a tener actividades realizadas. Si las actividades se realizan, entonces vamos a verificar resultados esperados vinculados a esas acciones. Si vamos a tener los resultados de cada actividad. Si los resultados se producen, entonces vamos a lograr la meta del proyecto. Y finalmente contribuir al objetivo de largo plazo o el objetivo global. Acá hay una lógica, ¿no? Es decir, si yo tengo los recursos para desarrollar una acción, entonces voy a obtener un resultado. Si obtengo el resultado, voy a alcanzar una meta. Y si alcanzo una meta, seguramente voy a contribuir a un objetivo global. Bueno, preguntas, ¿no? Cuando uno trabaja en proyectos, no puede no preguntarse todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos preguntando. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué se hace el proyecto? Pregunta relevante. ¿Qué es lo que el proyecto quiere lograr? ¿Cómo se van a lograr los resultados? ¿Cuáles son los factores externos de importancia que pueden afectar el desarrollo del proyecto? ¿Cómo se puede medir el progreso y el éxito de un proyecto? ¿Dónde se encuentran los datos e información para la evaluación de proyectos? Acá nosotros tenemos los aspectos importantes o relevantes en esta columna de un proyecto de inversión. Objetivos, resultados, actividades, supuestos, indicadores, medios de verificación. El enfoque de marco lógico nos permite ir secuencialmente respondiendo a cada una de estas preguntas. En el análisis de la situación, ¿no? Esa primera instancia de identificación que veíamos en el ciclo que nos proponen las CEPALIPES, tenemos 4 pasos importantes. Uno, el análisis de la participación. Siempre, chicos, es importante saber para quién vamos a trabajar, ¿no? ¿Quiénes son los que nos están planteando que existe un problema, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene la sociedad del problema identificado? ¿Cuáles son los actores involucrados? Pueden ser instituciones, pueden ser personas físicas, pueden ser empresas, pueden ser personas jurídicas. Es decir, hay muchos actores involucrados en esto. Primer elemento, entonces, hacer un análisis de los involucrados. Luego, ¿no? Con toda la información disponible y existente, tenemos que identificar cuáles son los principales problemas y sobre eso vamos a ver cuáles son los que más afectan a la sociedad para poder actuar sobre. ¿No? Recordemos que siempre tenemos limitaciones presupuestarias, ¿no? La escasez de recursos es el denominador común, por lo tanto, seguramente si yo entro a una comunidad, la comunidad me va a decir, me falta agua, me falta esto, no falta comida, no hay empleo, no hay esto, no hay aquello, hay desnutrición, y la gente me va a llenar de problemas. Ahora, nosotros tenemos que tener esa capacidad de seleccionar cuál es el problema relevante y empezar por ahí, por el más importante. El tercer punto, el análisis de objetivos. Es decir, una vez identificado el problema, tenemos que
positivizarle, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para enfrentar el problema? Traducimos esa situación conflictiva o negativa en algo positivo. Y finalmente, ¿de qué manera vamos a transformar esa realidad? Es lo que en el enfoque marcológico se llama el análisis de las alternativas, ¿no? Y vamos a seleccionar una, lo más importante. De hecho, en los equipos de trabajo vamos a hacer eso. Vamos a seleccionar una alternativa que sea trabajable, viable, desarrollar en 11 semanas, ¿no? O 11 semanas, pero tenemos que pensar que no tengo una dedicación exclusiva al proyecto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener en la formación varias limitaciones. Por eso, le proponemos no avanzar a la etapa de factibilidad y menos aún factibilidad. Le decimos, che, muéstrenme una idea más o menos desarrollada, ¿no? Con una serie de indicadores. ¿Vamos a llevar a la aplicación de indicadores financieros y económicos? Sí. Pero bastante light, llamémosle, ¿no? Bastante superficial. Cuando terminemos dentro de 12 semanas con el proyecto formulado, a nadie se le va a ocurrir pasar de esa instancia a la ejecución de proyectos. A nadie. Porque nos vamos a dar cuenta que hay mucha información que está atada con hilos, ¿no? Y hay muchos supuestos detrás, hay muchos. No vamos a tener muchos supuestos porque hay muchas cosas que desconocemos. Cuando normalmente desconocemos cosas, lo que hacemos nosotros es plantear supuestos, ¿no? Vamos a estar cargados de supuestos a fin de la materia. Pero lo que nos interesa es que lo piensen al proyecto, que lo sientan, que lo perciban, que perciban el problema, que piensen la alternativa para darle solución a ese problema, que se animen un poquito, que empiecen a soltarse, ¿no? A soltarse un poquito más. En el diseño del proyecto, básicamente nosotros vamos a trabajar con la matriz de marco lógico, que son los elementos del proyecto, vamos a trabajar con los supuestos que me definen los factores externos y vamos a construir indicadores, ¿no? Eso sí le vamos a pedir. Le vamos a pedir que cuando estemos formulando nuestro proyecto, definamos un indicador de la situación conflictiva o problemática y luego empezamos a construir indicadores de nuestra propuesta o alternativa seleccionada. Eso vamos a trabajar, ¿no? Cuando diseñemos. Vamos a poner mucho énfasis en un aspecto técnico que es la definición de la acción, de la componente, de las actividades y las tareas, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en los talleres. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Muy claro. Si nosotros decimos que un proyecto es una serie coordinada de acciones, bueno, lo primero que vamos a pensar es cuáles son esas acciones. Ahora, ¿para qué hago eso? ¿No? Bueno, las acciones son conducentes a la solución de un problema o conflicto. Por lo tanto, tengo que saber cuál es el problema o conflicto que quiero resolver, ¿no? Entonces, todo tiene lógica dentro del enfoque, ¿no? Si no, ¿para qué le llamamos enfoque de marco lógico? Bueno, uno de los productos que los equipos van a tener en la semana 4 es lo que se llama la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico. En esa matriz pueden ser de 4x3, pueden ser de 4x4, ¿no? Pero vamos a tener columnas, donde la primera columna nos está definiendo esta lógica vertical que dijimos hace poquito. Acción, resultados, meta, objetivo. Una columna que es muy importante porque el enfoque nos lleva necesariamente a la definición de indicadores, ¿no? Lo que le decía yo en un principio, ¿no? De este informe del Banco Mundial que dice, está todo muy bien en ODS, pero el principal problema es que no hay indicadores para saber si estamos cumpliendo las metas, ¿no? De estos acuerdos internacionales para apuntar a una mejora en muchos aspectos de la sociedad global, ¿no? En muchos aspectos. Entonces yo no tengo cómo medir, no sé si lo que estoy haciendo está bien. ¿Se entiende eso, no es cierto? Si yo no sé, no tengo información al respecto de
de cómo vamos avanzando, y es difícil que yo pueda saber si estoy bien o no. Entonces, para eso están los indicadores. Me dicen, ¿no?, primero, la magnitud del problema, y si lo que yo estoy haciendo contribuye a solucionarlo o no. Imagínense ustedes, tengo desnutrición. Opa, complicado. Bueno, tenemos una medición, llamo a los especialistas, quiero que me digan cuál es el índice de desnutrición en una localidad. Me dan la información. Tiene que estar contenida en un indicador. Y me dicen cuál es mi situación. Dice, sí, 1 de cada 1000 desnutridos. No, es alta. Bueno, trabajemos entonces. Entonces vienen las propuestas. Che, ¿qué te parece si hacemos esto, hacemos aquello? Las estrategias diferentes que vamos a tener. Bueno, elegimos una estrategia. Vamos por acá. Listo, vamos. Y trabajamos. Ahora, si yo quiero saber si estoy cumpliendo mi meta, por ejemplo, del 1 por 1000, yo quiero bajar la desnutrición a 1 por millón. Esa es mi meta. Ahora, yo tengo que hacer algo específico para lograr esa meta. ¿Cómo sé si la estoy cumpliendo o no? Con un indicador. ¿Cuál es el indicador? El indicador que me define el problema. Si estoy haciendo las cosas bien, tiene necesariamente que bajar ese indicador, tiene que mejorar el indicador. Si yo pongo recursos, hago actividades, acción y todo lo demás, y veo que el indicador no se mueve, evidentemente estoy actuando mal. Por eso es tan importante el indicador. Tan importante. Y una tercera columna tiene que ver con lo que se llama supuesto, es decir, aquellas situaciones que no controla el proyecto, pero que son fundamentales para el éxito o el fracaso de mi proyecto. Esta es la matriz, ¿no? Esta es la matriz de Maslow. Cuando nosotros hablamos de objetivos generales, estamos hablando de ese objetivo estratégico a largo plazo, es decir, a lo que el proyecto va a contribuir, ¿no? Aunque está lejos del alcance del propio proyecto, ¿no? Entonces, si logro mejorar el indicador de desnutrición, seguramente voy a contribuir a un indicador global que es la mejora en la calidad de vida de las personas y en el bienestar de las personas. Sí, voy a contribuir. Pero yo sé que la calidad de vida y el bienestar no dependen solamente de bajar el índice de desnutrición. Eso lo sé, ¿no? Porque hay un montón de otros factores que involucran la calidad de vida como indicador o el bienestar con un grupo de indicadores que ustedes ya conocen. No voy a hablar de indicadores de bienestar porque ustedes ya manejan este tema muy bien. Entonces, yo sé que voy a contribuir. Ahora, seguramente, digamos, va a ser una contribución pequeña en función de mi meta muy específica, ¿no? Porque mi meta, no nos olvidemos, mi meta concreta es bajar el índice de nutrición, punto, no apunto a más. Entonces la meta es lo que yo pretendo lograr, ¿no? En el corto o en el mediano plazo. Con lo que yo voy a hacer, esto yo tengo absoluto control, ¿no? Este es mi proyecto. Acá está mi proyecto. Entonces, si yo logro desarrollar todas las acciones que tenía previstas, vamos a ver que hay acciones en la etapa de inversión y acciones operativas, yo voy a alcanzar una meta concreta, bajar el índice de desnutrición. Los resultados de los proyectos, o también llamados componentes en el enfoque marcológico, son los resultados de las acciones. Cuando yo proyecto, tengo acciones en etapa operativa y acciones en etapa de inversión. Cada acción tiene una componente. Cada acción tiene una componente. Esto lo tenemos que identificar. De hecho, yo puedo hacer un seguimiento de mi proyecto mirando los resultados de las acciones. Si los resultados son los esperados o no. Y puedo tener indicadores que me permitan a mí definir si el resultado es el adecuado o el esperado o no. Por ejemplo,
tengo una acción que es producción de alimentos en huertas orgánicas familiares, ¿no? Y eso lo planteo. Entonces, esa acción que involucra muchas actividades y tareas dentro de las actividades, ¿no?, van a apuntar a obtener ese resultado. ¿Y cuál es el resultado? Y el alimento orgánico, familiar, producido en las pequeñas huertas familiares. Ese va a ser el resultado que yo estoy esperando. Espero que con ese resultado pueda alcanzar la meta, ¿no? Y acá viene el proyecto, este es el proyecto, ¿no? Las actividades, acciones, enunciadas en un cierto orden lógico, que son centrales para lograr los resultados y que contribuyen con la meta del proyecto. Recuerden, el proyecto es una serie coordinada de acciones, ¿no? Esta parte es esencialmente técnica, ¿no? Ahí le vamos a pedir a los equipos que hagan un esfuerzo intelectual y un esfuerzo de búsqueda de información, ¿no? Acá la respuesta es cómo, ¿no? La respuesta a la pregunta del cómo es el diseño de las actividades. Acá la pregunta es cómo voy a hacer para resolver el problema. Bueno, acá están las acciones. Bueno, si nosotros tenemos un mapa del procedimiento del enfoque, podríamos, como lo plantea la CEPALIRPES en su manual, encontrar 10 pasitos, ¿no? Análisis involucrado, análisis del problema, análisis de objetivo, análisis de alternativa, estructura analítica de proyecto y matriz de marco lógico. Esto, chicos, están formulando, lo vamos a hacer en las 4 primeras semanas, ¿no? Comienza la semana 1, la semana que viene. Esta es la semana 1. Entonces, la semana 1 vamos a andar por acá, la semana 2 acá, la semana 3 acá, la semana 3 es pesadita, acá y acá, la semana 4 es esta, la matriz de marco lógico, ¿no? Así que ya estoy cantando el camino que vamos a seguir. Ese es el camino que vamos a seguir hasta la semana 4, hasta la matriz de marco lógico. Hasta ahí llegamos. Entonces vamos a hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Hasta ahí llegamos. Y obviamente con los estudios de proyecto vamos a hacer evaluaciones intermedias. Y vamos a usar indicadores económicos para saber si mi proyecto aporta, contribuye, es viable, no es viable, es realizable mi proyecto, no. Y vamos a ponernos a pensar entre todos, ¿no? Porque el proyecto es eso, es el desafío de pensar. Bueno, veamos algunas cositas vinculadas a cada una de las etapas, ¿no? ¿Qué se entiende por participación? Bueno, participación social es un proceso de adquisición de poder, ¿no? Sobre el acceso y el control de los recursos, que son los necesarios para proteger el medio de vida, para un montón de cosas. Acá las decisiones son importantes. Esta instancia quizás es la que menos relevancia se le da en la aplicación real. Nosotros los proyectos prácticamente, acá tenemos que ver y plantear que hay mucha soberbia del técnico, ¿no? El técnico cuando entra a territorio, muchos de ustedes van a ser técnicos de campo, técnicos de territorio. Entonces, cuando llegamos a una situación, vamos con una carga de soberbia impresionante. No lo escuchamos al campesino, no escuchamos a la señora esa que está sentada en la vereda mirando pasar la vida, que tiene mucha información. No hablamos con el cura párroco, con el pastor, no hablamos con el intendente, que, digamos, capaz que puede ser un corrupto, ¿no? Como la mayoría lo son, y algunos son buenos. Pero no nos comunicamos, no hacemos este ejercicio de participación. Recuerden que cuando nosotros desarrollamos un proyecto es para la sociedad. Puede ser una sociedad local, puede ser más global, puede ser un territorio más amplio, o puede ser la sociedad global, ¿no? Las ODS, que implican una serie de acciones muy concretas,
apuntan a la solución de un conflicto global donde todos estamos involucrados. ¿Qué es un actor? Bueno, es un individuo o grupo de individuos, ¿no? Todos los actores tienen reclamos legítimos. Por lo tanto, esos reclamos tienen que ser echados respetados. El actor puede ser calificado según su legitimidad, la urgencia, es decir, che, no tengo agua. No tengo agua, eso es urgente. O cuidado, porque hay actores con poder también. El actor con poder puede hacer fracasar un proyecto. Puede hacer fracasar. Siempre les comento, les comentaba el caso de un estudiante brillante, actual colega, un tipo que trabaja en territorio, ¿no? Si vamos a describir un profesional de territorio. Sí, Lea, ¿qué pasa? JJ, tenemos una consulta en el chat, una consulta de Amparo. Amparo nos dice, la participación es uno de los pasos en el análisis de los involucrados, bueno, quedó ahí, o para la recopilación de información respecto a los problemas existentes en una comunidad. Bueno, no, los actores, recuerden, el enfoque de marco lógico le da relevancia al análisis de los actores. El actor que se involucra y el que participa directa o indirectamente en un proyecto es el que me da toda la información, ¿no? Ojo, también tenemos que ser conscientes que nosotros con nuestra experiencia podemos informar a la sociedad a veces de problemas que ni siquiera ellos que lo viven se dan cuenta que lo tienen, ¿no? También critico un poco al rol de los profesionales soberbios, pero también defiendo a los profesionales que son receptivos, que son empáticos, ¿no? Esta palabra que se usa mucho ahora, ¿no? La empatía, es decir, esos profesionales se ponen en el lugar del otro. Por lo tanto, digamos, el análisis de los actores de los involucrados es una fase importantísima, independiente del problema, ¿no? Independiente del problema sobre el cual después vamos a trabajar. El actor, este actor, que es un individuo, grupo de individuos, son los que tienen la información, el poder, tienen el reclamo legítimo, ¿no? Ojo con manipularlos también, ¿no? No, yo quiero que la sociedad se exprese. Pero también tenemos que ser conscientes que hay reclamos legítimos, hay urgencias y también hay actores con poder, ¿no? Lo que yo les decía, y va a quedar claro ahora cuando les comente el caso de este colega, que es un ingeniero de campo, de territorio. Él, cuando formulaba proyectos, hizo un proyecto para dotar de pequeños, instalar en escuelas de la zona de La Puna, de un sistema para que puedan obtener a través de la energía solar energía, ¿no? Que él tenía un montón de efectos, la verdad que fue muy lindo el proyecto que desarrolló este estudiante, que lo hizo solo y armó prácticamente en el cuatrimestre, armó el proyecto, se vinculó con INECO, desarrolló todo, se vinculó con la comunidad. Impresionante realmente el trabajo que hizo este actual colega. De hecho, está trabajando y sigue trabajando vinculado con la sociedad. Estaba todo perfecto. De hecho, fíjense ustedes que él, cuando terminó de cursar, dijo, yo lo voy a poner en marcha. Y lo presentó para financiación internacional y consiguió la financiación. Se olvidó de un actor con poder, la prelatura de Humahuaca, ¿no? Lo único que pedía el organismo internacional de financiamiento es una institución local que pueda recibir los fondos para desarrollar la actividad. Y esa institución era la prelatura de Humahuaca. Bueno, la burocracia interna de la prelatura, etcétera, etcétera, hizo que el proyecto se caiga porque no tuvo el consentimiento de la prelatura. Simplemente lo que tenía que hacer la prelatura es decir, acepto recibirlo, es lo único que tenía que decir. No lo hizo, no lo dijo, y yo le planteaba después, lo interesante de la experiencia de este colega es que justamente nos hace ver la relevancia del análisis de los participantes, ¿no? Ojo, el proyecto no era
para la organización de la prelatura, era para las escuelas rurales, para resolver un problema de abastecimiento de energía. Pero miren la importancia de un actor, ¿no? Es decir, lo único que tiene que hacer la prelatura es decir, sí, acepto recibir fondos. Lo único. El proyecto cae por eso. Estaba la financiación, el proyecto cayó por eso. Entonces, cuidado cuando uno analiza en la primera etapa del enfoque de marco lógico los involucrados, ¿no? Es muy importante, porque uno no sabe dónde está dentro de la sociedad los que me pueden poner obstáculos, ¿no? ¿Dónde está el problema a nivel de participación? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuáles son los reclamos que tienen? Otro ejemplo es el ejemplo del equipo que trabaja en sustentabilidad, del doctor Cerezo, ¿no? Otro proyecto interesantísimo para analizar la participación. Ellos trabajan con la Fundación Lettringham, que es una fundación muy importante a nivel internacional, que trabaja dando a países tercermundistas, pobres, recursos para instalar sistemas de tratamiento de agua a través de reactores de saneamiento, ¿no? Y estaban trabajando con una comunidad en Bolivia. Estaba todo listo, todo listo. Entonces fue el doctor Cerezo con su equipo a presentar el proyecto. Ahora, cuando llegaron, vieron a todos los actores organizados en contra del proyecto. Un despiole se armó, un despiole. De hecho, en ese momento Luca dijo, acá nos retiremos. Evidentemente que faltó una parte importante dentro del análisis de los involucrados. Entonces había poder, estaba el intendente que movilizaba a su gente, estaba la comunidad que no quería el proyecto porque lo estaba manejando el intendente. Se entiende cómo viene la mano, ¿no? O sea, este es un eje central. Muchos de los proyectos, esto es una experiencia de CEPAL ILPES de hace muchísimo tiempo, que detectaron que uno de los principales problemas es el análisis de la participación, ¿no? El análisis de la participación. Bueno, el segundo punto es, en conjunto con la comunidad, con la participación de los técnicos, todo, identificar la situación conflictiva problemática, ¿no? La identificación del problema es un eje central. Ustedes tienen los ejes para trabajar, pero es un eje global. Ahora busquemos cuál es el problema puntual a resolver, ¿no? El enfoque de marco lógico, cuando ustedes lean, ¿no?, los textos, van a ver que una de las críticas que decían era que muchos proyectos trabajaban sobre problemas que no eran problemas reales. No eran problemas reales. O en algunos casos no estaban adecuadamente medidos, identificados, ¿no? Entonces, hay conflictos cuando el problema sobre el que estoy actual no es verdaderamente un problema, o la sociedad no lo internaliza como problema, o tengo problemas en medir esa situación conflictiva o problemática. El enfoque que propone, graficar un árbol, que se llama el árbol de problemas. Es muy sencillo, ¿no? ¿Qué tiene el árbol? ¿No? El árbol tiene un tronco. Ese tronco es el problema central. Entonces, ese problema yo tengo que identificar. Ahora, ese tronco tiene raíces. Las raíces son las causas. Esas causas explican el problema. ¿Por qué los niños están desnutridos? ¿Por qué? ¿No? Si queremos un problema global como el cambio climático, es, che, ¿qué es lo que está causando el cambio climático? ¿Hay una sola causa? ¿Hay muchas? ¿No? ¿Son las emisiones? ¿Qué tipo de emisiones? ¿No? O sea, tenemos que ver por qué está el problema. Y después otro tema importante que tiene el árbol tiene ramas hacia arriba, ¿no? Entonces tiene las raíces, el tronco, y hacia arriba las ramas. Raíces, tronco, ramas. Tronco, problema central, raíces, causas,
ramas, efectos. El efecto son las consecuencias por no resolver un problema, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cuáles son las consecuencias de no actuar sobre las causas que generan el cambio climático? ¿No? Porque no actuamos sobre el cambio climático, actuamos sobre las causas que lo generan. Si yo no actúo sobre las causas que lo generan, no se resuelve el problema central. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Mm? Ahí está la rama. Miren, miren, miren la rama. ¿Es cómo hacen la rama? ¿Mm? Entonces ahí está el tema, digamos. Es muy interesante y muy lógico el enfoque. Entonces, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta? ¿No? Formular el problema central en estado negativo. Por eso es un problema. Centrar el análisis de causas y efectos en torno a un solo problema central, ¿no? Esto sí tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces nos perdemos, nos mareamos. Por eso le pedimos a los equipos de trabajo que sean bien concretitos, simples. No queremos nada sofisticado. Un año, un actual colega también presenta un proyecto, ¿no? En esa época lo hacíamos trabajar todos los chicos. Después nos dimos cuenta que esos son los aprendizajes, ¿no? Que cuando uno formula un proyecto, no formula solo, tiene un equipo de trabajo. Después empezamos a organizarnos un poquito mejor. Pero en esa época cada chico presentaba una propuesta, ¿no? Imagínense, teníamos 80 proyectos formulándose en simultáneo, era un caos. La materia era un caos. Ahora no deja de serlo, pero estamos un poquito más organizados, ¿no? Entonces, esta chica me causaba mucha ternura, ¿no? Porque era muy idealista y ella hacía proyectos irrealizables, porque era la magnitud, ella quería solucionar, era como eso que dicen, quiero resolver el problema de la humanidad. Sí, yo intentaba explicarle, eso es muy general, muy global, tenemos que actuar localmente, le decía, bajemos un poquito. Yo sé que vos querés que toda la gente viva feliz y todo lo demás, pero vamos a algo más concretito, a ver cómo podemos hacer para que la gente sea feliz. No todos, sino una pequeña comunidad, un grupito de familia, algo más concretito, le decían, ¿no? Y, bueno, en la actualidad sigue siendo idealista, está en el CONICET, como todos los idealistas están en el CONICET, no aportan ninguna solución, pero ahí están investigando cosas, digamos. No, mentira. Eso es para molestar a la doctora Cruz. Está presente. Ha de molestar, JJ. Esta clase está siendo grabada. Cierto. No, bueno, me disculpo entonces. Realmente el CONICET está haciendo mucho trabajo para todos y todas. Mirá si le llega esta información a Lucas. No, Lucas se No. muere. Otra cuestión central, ¿no? No confundir el problema con la ausencia de la solución, ¿no? Siempre nosotros decimos, hay algo muy divertido en la universidad, ¿no? Cuando se plantean a veces mal los problemas, ¿no? Dicen que muchas veces se plantea que el problema es la falta de aulas, ¿no? Si yo digo que el problema es la falta de aulas, ¿cuál sería mi proyecto? Si yo digo que el problema es la falta de aulas, ¿qué hago para solucionar ese problema? ¿Qué hago? Si yo digo que mi problema es la falta de aulas, ¿qué hago? Está silencioso. ¿Qué hago? ¿No? Escriban si quieren. ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo digo que mi problema central es la falta de aulas? Bueno, Carla Abar nos dice que construye aulas en ese caso. Y lógico, ¿no? Amparo también. Ese es un problema Sí, mal... ¿Cómo andás, Adri? Ese es un problema mal formulado. Es un problema mal formulado. ¿Entendés? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y es muy común que nuestras autoridades
cuando tienen que tomar decisiones, apunten a lo más simple, ¿no? Cuando hay plata, llega plata, decir, che, ¿cuál es el problema que tenemos? No hay aula. No hay aula, dice el Bedel. Ah, listo, construyamos aulas. Y ahí seguimos construyendo aulas. Che, pero ¿cuál es el problema? ¿El problema es la falta de aulas? ¿Realmente ese es el problema? Bueno, cuidado chicos cuando formulen, ¿no? Atenti con esto. Obviamente otro aspecto importante es detectar los nodos críticos, es decir, cuáles son los sensibles que yo tengo que analizar, dónde está la criticidad a la hora de la formulación del proyecto. A veces ese nodo crítico puede ser una institución con poder que se opone al proyecto, cuidado, ¿no? Puede ser muchas cosas. Puede ser la distancia a los centros proveedores de recursos. Puede haber muchos, pero hay que estar atento a esos elementos que pueden terminar complicando. Y obviamente la matriz de incidencia de efectos. Bueno, primero, ¿no? Primero, los efectos más importantes tienen que ser identificados, asociados al problema. Identificamos su importancia también. Porque cuando yo miro los efectos, estoy de alguna manera definiendo la importancia del problema sobre el cual voy a trabajar, ¿no? Entonces tengo que ver, decir, che, si yo no resuelvo el problema, hay gente que se está muriendo, ¿no? Hay afectación de infraestructura pública, ¿no? Hay inducción de costos a la sociedad, ¿no? Hay un montón de cosas que están sucediendo si yo no actúo sobre las causas que me generan el problema. Entonces, presten atención mucho a los efectos, a las consecuencias. Si yo no actúo sobre las causas para resolver el problema, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, eso ya me da una idea de la magnitud del problema. De la magnitud del problema. Mirando los efectos. Es decir, acuérdense, ¿qué está arriba del árbol? Las ramas. ¿A qué llamamos ramas? A los efectos. ¿Qué son los efectos? Las consecuencias. Las consecuencias. Atenti con eso. Bueno, por ejemplo, le pongo el ejemplito del manual de Irpe Cepal, ¿no? Muy ilustrativo para determinar algunas cositas. Eso estudié, no, porque es muy divertido verlo, ¿no? Miren, si ustedes ven, ya tengo dos niveles de efectos, ¿no? Uno que está directamente relacionado al problema central, que lo define como alta tasa de accidentes en una intersección. Miren qué problema puntual, ¿no? Es decir, esto es muy común en nuestras ciudades, ¿no? Recuerden ustedes que muchas veces hay presencia de esas arterias, esos lugares donde se concentran accidentes, ¿no? Y ustedes van a ver que las familias se reúnen y hacen sentadas y hacen manifestaciones, queremos semáforo, queremos, o mejorar arteria, mejorar esto, mejorar aquello, mejorar todo, ¿no? ¿Y cuántas veces no habrán visto ustedes por televisión este tipo de situaciones? Bueno, fíjense en un problema puntual. Una intersección. Hay muchos accidentes. Está claro. ¿Tengo un indicador? Sí. Voy a la dirección de tránsito y digo, che, ¿cuántos accidentes por año hay? Y no, en esa intersección, mínimo 40 por año. No me diga, che, ¿y qué consecuencias? ¿No? Vamos a los registros policiales. No hay muchos muertos ahí. ¿Sí? Hay accidentes, hay atropellamiento, hay de todo. Hay muchos heridos también. Hemos detectado tal cantidad de gente que tuvo que ser hospitalizada. Bien. Efectos, ¿no? ¿Qué más? No, bueno, la otra vez se llevó puesto la vereda, rompió el semáforo y golpeó contra tal cosa. ¿Y qué otra cosa? Y que la gente está haciendo manifestaciones porque está muy enojada con las autoridades comunales. Bien.
efectos, ¿no? Pregúntense. Una alta tasa de accidentes, es decir, una colisión, ¿no? ¿Me genera muertos? ¿Me genera heridos? ¿Me genera daños a la propiedad? ¿La gente está satisfecha o insatisfecha con las autoridades comunales por este problema? ¿No? Entonces, háganse preguntas lógicas para saber cuáles son estos efectos. Ahora, estos efectos primarios pueden asociarse a efectos secundarios, ¿no? Si hay un alto número de heridos, ¿qué pasa? No hay altos costos de atención de salud. Los hospitales de repente pueden tener una afluencia de personas que entran a la sala de emergencias producto de los accidentes. Y además esa gente no va a trabajar. Claro, sí. ¿Y los daños de propiedad qué me generan? Y bueno, me generan costos en las reparaciones. Bien. También puedo sacar algunas cuestiones secundarias vinculadas a la insatisfacción con la autoridad comunal, ¿no? También puedo seguir para arriba, ¿no? La inasistencia laboral también puedo seguir para arriba de los árboles, ¿no? También puedo irme para arriba. Puedo avanzar e irme más arriba y tener un árbol mucho más frondoso, ¿no? Pero podemos trabajar con la lógica básica. Recuerden, estamos formulando un proyecto a nivel de idea perfil, ¿no? Para los coordinadores, el coordinador tiene que tener esa capacidad, por eso son elegidos coordinadores, son gente que tiene rol de liderazgo. Amparo, por ejemplo, es una de esas personas. Entonces, Amparo va a tener que ordenar un poco la discusión adentro del equipo de trabajo para tampoco desviarse demasiado y complicarnos demasiado la existencia. ¿No? No nos compliquemos mucho la existencia. Bueno, tenemos esos efectos. Nos da información interesante al respecto de las consecuencias por no resolver el problema. Ahora tenemos que ir a las raíces, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que me genera el problema? Che, hay muchos accidentes en esa intersección. Hay una alta tasa de accidentes. ¿Está medido? Sí, 40 por año. Guay, 40 por año es mucho. Ya conocemos las consecuencias. Che, pero ¿por qué hay tantos accidentes? ¿Qué es lo que me está generando esos accidentes en esa intersección? Háganse preguntas lógicas. Háganse preguntas lógicas para obtener respuestas lógicas. Háganse preguntas. Bueno, a ver, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Mirá, lo que yo vi es que la gente va a mucha velocidad. Interesante. Además, la gente cruza mal. Además, hay problemas de visibilidad, eso yo lo vi. Es decir, vos vas por esa tela, además yo soy conductor, voy por ahí y no se ve muy bien. Y además hay otro problema, dice otro, ¿no? En los equipos de trabajo hay discusiones. ¿No? Para eso tengo que haber ido a ese lugar, o al menos buscar información, ¿no? Para por lo menos tener estas causas primarias, ¿no? Causas primarias. La gente va a mucha velocidad, hay muchos peatones cruzando, la visibilidad es mala y no existe señalización. Pero puedo buscar las causas de las causas también, ¿no? Causas de causas. Entonces, yo puedo decir, che, ¿por qué la gente va a tanta velocidad? Estoy mirando la causa. Y vamos a cuestionarnos al respecto de por qué los conductores de los vehículos van a alta velocidad. Ya estamos sondeando causas secundarias, terciarias. ¿No lo vieron? Los árboles que tienen raíces primarias, secundarias, terciarias, ¿no? Todos contribuyen, ¿no? De alguna manera a ese tronco de la causa. Acá puede haber un tronco también, ¿no? En esa
como la causa principal que me genera el problema. Y hacia abajo se me distribuye una serie de causas secundarias. Por ejemplo, dice este ejemplo del enfoque marcológico, hay una gran distancia a semáforos, ¿no? Arriba y abajo, es decir, eso nos pasa a nosotros, ¿no? Acá hay en la avenida cerquita hay ahora han puesto fotomultas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a ver? El comportamiento lógico del conductor. Cuando entra a la zona de captación del sensor, todo el mundo disminuye la velocidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que ven el sensor de velocidad. Una vez que lo pasa, ¿qué pasa con los automóviles? Aceleran. No toque. Entonces, no es solamente la única causa, ¿no? Es decir, un problema de la frecuencia de controles, ¿no? La frecuencia de controles. Somos imprudentes, sí, somos imprudentes. Un alto número de peatones cruzando. No hay un puente peatonal. Ah, bueno. También la imprudencia de los peatones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es mala la visibilidad? Árboles, en este caso detectaron vehículos mal estacionados, es decir, que me dificultan la visión, ¿no? Che, no existe señalización, ¿no? ¿Y qué? No hay semáforos, o no hay señales de prioridad, no hay señales viales, ¿no? Yo pondría otra causa acá en este ejemplo, ¿no? También pueden criticar al ejemplo que pone la CEPAL, ¿no? No se queden como algo absoluto, ¿no? Yo cambiaría algunas cositas ahí. Cuando tenemos todo, lo que tenemos que hacer simplemente es graficar nuestro árbol. Ahí está el árbol. Fíjense que todo es una situación negativa. Costos, heridos, accidentes, vehículos mal estacionados, imprudencia, no hay señales, la velocidad es excesiva. Esto está todo mal, ¿no? Está todo mal. Ahora, yo quiero cambiar esto. Y cuando yo digo yo quiero cambiar esto, mi lógica es, si yo tengo una alta tasa de accidentes, mi lógica es pensar en que yo tengo que actuar de modo tal de que la alta tasa de accidentes disminuya, ¿no? Cualquiera sea el indicador. 40 accidentes por año. Bueno, yo quiero bajarlo a 20. Yo quiero bajarlo a 20. O más. Quiero ser más eficaz. Yo quiero que no existan accidentes en esa intersección. Bueno, vamos por todo entonces. Vamos por todos. Acá es donde empiezan a aparecer los objetivos, ¿no? Generales, ¿no? Siempre piensen ustedes que cuando yo pienso en un objetivo general del proyecto, estoy pensando en transformar mi árbol de problemas en un árbol que me muestre una situación mejorada. Miren la situación mejorada, ¿no? Esa es mi situación mejorada. Si yo tenía alta tasa de accidentes, ahora tengo baja tasa de accidentes. Pero para lograr eso, yo tengo que también cambiar la situación conflictiva o problemática, ¿no? Los vehículos van a velocidad adecuada, hay una menor distancia entre semáforos, los conductores son más prudentes, hay un puente peatonal, los peatones son prudentes, hay una buena visibilidad, no hay vehículos estacionados, existe buena señalización, hay semáforos, hay señal, pero hay todo, ¿no? Eso es transformar situaciones problemáticas en un árbol mejorado, lo que se llama el árbol de objetivos. Ahora, automáticamente, si yo logro resolver esto y bajar la tasa de accidentes, ¿qué es lo que yo puedo analizar hacia arriba? Y que va a haber menos mortalidad, que va a haber menos número de accidentes, que va a haber menos daño en la propiedad, que va a haber también, porque esto influye, eso los políticos lo saben bien, ¿no?
automáticamente empiezan a hacer cosas para que la gente se sienta bien porque quieren ser elegidos, obvio, ¿no? La vecina está como loca, ¿no? Y Gustavo también, están los dos como locos, ¿por qué? Porque quieren seguir prendidos a la teta del Estado, ¿no? Obviamente no sean mal pensados, porque quieren seguir resolviendo nuestros problemas, ¿no? Quieren seguir trabajando por la sociedad, ¿no? Entonces, si yo logro eso, también yo podría tener una consecuencia de mejorar esa satisfacción de la autoridad municipal, que es una consecuencia más política, ¿no? Mejora la visión que la sociedad tiene de la autoridad municipal y por lo tanto, bueno, hay posibilidad de que me relijan, ¿no? Dice el intendente o la intendente. Yo sé que muchos se van a quejar, ¿no? Porque uno dice el intendente y muchos dicen está mal dicho la intendente. No, pero yo soy de los que creen que el lenguaje es una lengua viva, ¿no? Y está bien ponerle todes. Yo sé que Adriana se va a enojar con él, pero está bien decir todes. Iliana no se enoja porque ella es inclusiva. Todo el tiempo está incluyendo la E en todas partes. Té, mate. No me enojo, profe, a mí me parece perfecto, yo coincido. Ah, vamos, bien. Bien, Adriana. Es como Adriana es un poquito más joven que yo la creía conservadora, pero no, parece que no es conservadora. Pero eso la es edad bueno. no es sinónimo de ser conservador, ¿no? ¿Ah, no? Yo soy recontra conservador. Yo soy recontra conservador. Bueno, pero mirá a Lucio Yasle. Claro, es cierto. No, pero Es el mejor ejemplo de... Lucio se está no me conservador. digas. Ojo, conservador puede ser de izquierda o de derecha, Ile, ¿no? No, eso no te lo discuto. De Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, ahí está el arbolito, miren qué bonito, ¿no? Esto, por eso se dice que el árbol de objetivo es transformar el árbol de problema en algo positivo, lo negativo en positivo. ¿No? Acá está todo bien, está todo bárbaro, ¿no? Bueno, esto es lo que les vamos a pedir que hagan con sus proyectitos. Esto, ¿no? Acá estamos en semana 3. Obviamente que cuando yo tengo ese dato tengo que validarlo, ¿no? Esa validación, de nuevo, hago partícipe a la sociedad de esto que quiero lograr, ¿no? De esto que quiero lograr. Además, bueno, lo bueno de la participación es que me permite revisar y contrastar ese árbol y corregir también las cosas que estén mal, ¿no? Nosotros vamos a tener poco tiempo. Pensemos que tenemos que ir a las chapas formulando nuestro proyecto a nivel de idea. Pero va a haber un proceso de validación que va a ser realizado por la cátedra a nivel de evaluación. Es decir, nosotros nos vamos a chequear los árboles de ustedes y tratar de encontrar inconsistencias lógicas. Esas inconsistencias las vamos a observar para que las revisen, las modifiquen y avancen, ¿no? Esa es la idea. Ahora bien, ¿y dónde está el proyecto? ¿No? ¿Y dónde está el proyecto? Pues yo tengo, obviamente, un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Miren el árbol de problemas, miren el árbol de objetivos y pregúntense, ¿cómo puedo hacer yo para transformar ese árbol negativo en un árbol positivo? Cuando yo planteo el cómo, automáticamente ya estoy pensando en mi proyecto. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a buscar el cómo? Las causas. Ahí están. Por lo tanto, yo voy a actuar sobre la causa que me genera un problema. Es decir, ya tenemos que hacer nuestro árbol en algo operativo. Hay acciones concretas que yo tengo que desarrollar. Tengo que actuar. Ahí viene el tema. Actuemos. Entonces puede haber una o varias
posibilidades para resolver mi situación conflictiva o problemática. Hay varios caminos. Va a haber una estructura analítica de proyecto. Esto lo vamos a hacer en la semana 3. Vamos a tener nuestra estructura. Ahí está la estructura, miren. Esto es lo que se llama la EAP, la estructura analítica de mi proyecto. Fíjense en dónde está mi proyecto, acá abajo. JJ, perdiste el audio. ¿Qué? Perdiste el audio. Hola, hola, ¿ahí se escucha? Ahí está. Hola, hola, volví. Ahí está. Hola, 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 hola. Ahora sí está bien. Hola, hola. Así. Miren esto, acá está. ¿Dónde está mi proyecto? Acá abajo están actividades, ¿no? Actividades. ¿Dónde están? ¿A dónde voy a actuar yo? Sobre las causas. Nunca voy a actuar sobre el problema central, porque no lo resuelvo nunca, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el río Arenal está contaminado. Y se me ocurre actuar sobre la contaminación, ¿no? Entonces voy y limpio. Al año siguiente, che, está contaminado de nuevo. Vamos, limpiemos de nuevo. Al año siguiente vamos, che, se volvió a contaminar. Vamos, sigamos limpiando. ¿No? ¿Qué pasa, digamos? ¿No? ¿Por qué esa recurrencia del problema? Y porque no estoy actuando sobre la causa. La pregunta es, ¿por qué el río está contaminado? ¿No? ¿Por qué el río está contaminado? Cuando yo digo por qué está contaminado, es ahí donde aparecen esas causas. Y analizando esa situación conflictiva de las causas que lo generan al problema, yo puedo actuar sobre esa causa. Bueno, semana 4, matriz de marco lógico, resumen narrativo. Columnas de objetivos. Y acá tenemos nuestra matriz. Entonces, en la semana 4 los equipos van a definir la acción principal de mi proyecto, es decir, cuál es mi estrategia, el resultado de esa acción, la meta, propósito, objetivo, fin. Eso es lo que vamos a hacer. Definir esta matriz con indicadores de verificación y supuestos. Cuando nosotros, porque la evaluación vamos a convenir ya que el proceso de evaluación es un proceso continuo, ¿no? Es algo que se hace todo el tiempo. Y yo puedo hacer, por ejemplo, un checklist para hacer una evaluación de cómo voy en la formulación. A nivel de idea perfil anda bien esto. Por ejemplo, yo puedo plantear, ¿las actividades específicas para cada componente son necesarias para producir el componente? ¿No? Es decir, yo tengo que poner semáforos, ¿no? Entonces, mi actividad es construir e instalar un semáforo en la esquina conflictiva. Esa es la acción. Ahora, ¿cuál es el resultado o la componente? Y que el semáforo está construido e instalado en esa arteria, esa es la lógica, ¿no? ¿Esa actividad me genera esa componente? ¿Sí o no? Ahora, la otra pregunta es, que yo me tengo que hacer, que también es una pregunta lógica, y que hace a esta evaluación conceptual
de matriz es si tener el semáforo instalado aporta a resolver el problema, por lo tanto a mi meta, que es reducir la cantidad de accidentes, en el ejemplo que propone el CEPAL. ¿Es una pregunta lógica? Es una pregunta lógica, ¿no? Entonces, ese semáforo instalado ahí en esa esquina, ¿me permite a mí reducir la cantidad de accidentes? ¿Sí o no? Y yo diría que sí. Ah, bueno, vamos. Otro elemento importante, ¿no? En las formulaciones de algunos años, a veces detectábamos que faltaban componentes, es decir, faltaban resultados de acciones. Por lo tanto, uno podría decir que había acciones que no estaban bien especificadas o acciones incompletas, ¿no? Es decir, no falta ningún componente. Esto es importante pensar, ¿no? ¿Tengo todo lo que necesito para lograr la meta o no? Preguntas lógicas las hay, ¿no? Ahora, si yo logro, y ahí aparece la lógica vertical de nuevo, si logro la meta, ¿puedo contribuir al objetivo general? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, fin, propósito, componente, actividades, en la EAP tiene que estar claramente definido. Indicadores. ¿Qué tema, chicos? El tema de indicadores. ¿Qué tema? Estamos en el paso 7, ¿no? No se olviden de los pasos del enfoque de marco lógico, ¿no? Hicimos un paréntesis de evaluación porque las evaluaciones son continuas, ¿no? Entonces, ustedes arman el árbol de problema, evaluación. Arman el árbol de objetivo, evaluación, ¿no? Tienen el materia de marco lógico, evaluación. Esta evaluación lógica que yo les planteé recién, que está en el manual del IPES, CEPAL, es una evaluación que yo tengo que hacer cuando llegue a mi EAP, a mi estructura analítica de proyecto. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerme preguntas lógicas. En una etapa de idea perfil, andamos bien con esa evaluación. Indicadores, ¿no? Muestra información clara que nos permite analizar el progreso hacia el logro de los resultados esperados. Las metas y objetivos del proyecto. O sea, un indicador es algo que me dice si estoy por el buen camino o no. Supóngase que yo planteé mi estrategia, puse el semáforo, puse eso, y digo, me voy urgente, después de un año de funcionamiento de mi proyecto, me voy a averiguar al respecto de los accidentes en esa arte. Me dicen, no, che, es más, te digo, aumentaron de 40 a 50. Che, qué raro. Pero si yo puse semáforo, hice esto, saqué a todos los vehículos de ahí, eduqué a los peatones, eduqué a los... ¿Qué pasó? ¿No? Obviamente que esta evaluación ya es una evaluación durante, ¿no? Esa evaluación solamente la puedo hacer con el proyecto en funcionamiento, ¿no? Solamente la puedo hacer con el proyecto en funcionamiento. ¿Cómo sé si mi estrategia es la adecuada? Y en algún momento tengo que invertir, ¿no? En algún momento tengo que invertir. Si no he invertido todavía, las evaluaciones que hago son evaluaciones más de lógica interna, ¿no? Son evaluaciones ex ante, ¿no? Son evaluaciones. Entonces, y bueno, ahí hay muchas suposiciones, ¿no? Supuestos, ¿no? Pero yo tengo que tener un indicador que me permita a mí tener una herramienta de evaluación. Si no, no me sirve, digamos, ¿no? Entonces yo tendría un indicador de
resultado, un indicador de meta, un indicador de objetivo. Entonces, para cada uno tengo un indicador. El enfoque de marco lógico propone, el único indicador propuesto específico, para hacer un análisis de actividades, el presupuesto. ¿Qué entiende la CEPAL-ILPES? Que si yo, dentro de mi proyecto, es decir, dentro de mis actividades, he definido que para lograr un resultado necesito asignar recursos y esos recursos están valorados en términos de precios de mercado en 1 millón de pesos. Si yo hago un seguimiento de esa asignación y si yo puedo corroborar que efectivamente he asignado 1 millón de pesos, seguramente tendré la actividad cumplida, ¿no? Eso es lo que supone el enfoque marcológico. Pero no se queda ahí. Me dice, che, veamos si la componente está bien lograda. Ahí aparecen indicadores de la componente. Ahí aparecen indicadores de la componente. Es decir, ya no solamente me interesa el presupuesto asignado, sino que el resultado sea el que yo esperaba. Che, el semáforo está funcionando bien, es adecuado, es el resultado. Y obviamente el indicador del propósito sale solo con la definición del indicador del problema, ¿no? Entonces yo digo que mi indicador es la tasa de accidentes por año, ¿no? La tasa de accidentes por año. El indicador de la meta queda automáticamente definido. Ese es el indicador de mi meta, ¿no? Y obviamente los indicadores que están arriba, el indicador de los objetivos, tiene que ver con los efectos que yo he definido. Por ejemplo, yo dije que había altos costos de internación. Me voy a la sala, a los primeros auxilios, y tengo que verificar que haya bajado, ¿no?, la cantidad de ingresos y los costos de la atención hospitalaria producto de los accidentes generados o provocados. ¿Vamos bien hasta acá? Parece que sí, porque no hay preguntas en el chat. El enfoque de marco lógico propone la definición de indicadores. Hay otro criterio. Nosotros en las guías proponemos los criterios SMART que vieron con ILE en economía, ¿no? Estos no son muy distintos, ¿no? Pero el enfoque dice que un indicador tiene que estar especificado en términos de cantidad, cuánto queremos producir o lograr, en términos de calidad, ¿no?, los estándares de calidad que yo espero, en términos de tiempo, cuándo se logrará la acción, cuándo se logrará la meta, cuándo se logrará el resultado, cuándo se logrará el objetivo, ¿no? Tiene que estar especificado, según el enfoque de marco lógico, cuál es el sector al que se destina la inversión. ¿A quién está dirigido? Tiene que estar especificado. Entonces, cuando yo defino un indicador, yo digo, bueno, es un número de tal cosa en tal tiempo, con una reducción de tal cosa. Tengo que especificarlo en estos términos: cantidad, calidad, tiempo, meta y el espacio de intervención de mi proyecto. En este caso es un proyecto puntual, el que nos muestra ahí, es decir, en una esquina, en una arteria dentro del área. Cuando nosotros empecemos a trabajar en nuestro proyecto, vamos a tener que describirlo también en estos términos, usando estos criterios o los criterios SMART, que estudiaron con Ileana, ¿no?, en economía. Pero escribamos el indicador, ¿no? No seamos ociosos, no seamos vagos. Miremos el indicador y lo describamos con los elementos que tengamos disponibles. Definido el indicador, siempre recuerden ustedes que todo indicador se construye
sobre la base de registros, ¿no? Entonces, ¿dónde están los registros? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están? Uno dice, che, son registros de tasa de accidentes. ¿Y dónde están los registros? No, bueno, eso tiene la policía de tránsito. Listo. Yo ya sé que la policía de tránsito tiene una base de datos donde están registrados los accidentes. Bien. Ahí tengo el medio de verificación. Porque me lo van a pedir, ¿no? Me van a decir de dónde saco la información para la construcción de indicadores. Esto yo te decía del Banco Mundial. Uno de los problemas que hoy tiene y observa el Banco Mundial a la hora de la verificación del cumplimiento de las metas de los ODS es justamente que los países que tienen que comprometerse en el desarrollo de los indicadores y de los medios de verificación no lo están haciendo. Por lo tanto, yo no sé si se van a cumplir las metas. ¿Por qué? Porque no tengo indicadores o porque no tengo medios de verificación para construir el indicador. Entonces, imagínense ustedes que la policía de tránsito no tiene registros de accidentes, porque no los tiene. Entonces me voy cuando estoy formulando y no hay. ¿Qué tengo que hacer ahí? Uy, qué macana, no voy a poder... O pongo yo un medio de verificación. O hago yo el seguimiento como proyecto. ¿No? Porque esa es la otra, ¿no? No me puedo quedar de brazos cruzados diciendo, uy, no lo voy a medir porque no hay quien mida el indicador y no hay medio de verificación. Y me pongo yo a hacer un seguimiento, ¿no? Me pongo yo a analizar, a verificar dónde está la información, cómo puedo juntarla, hago encuestas, hago relevamientos, hago un seguimiento, monitoreos. ¿No? Eso lo pongo yo, digamos. No me puedo quedar con brazos cruzados diciendo la meta no la voy a poder medir porque no hay medio de verificación y no hay cómo construir un indicador. No, pues, esa es la idea del proyectista, digamos. Así que no me vayan a poner eso en la formulación de sus proyectos, ¿no? No, como nadie mide, no hay cómo medirlo, por lo tanto no vamos a construir ningún indicador. No tiene sentido. La última columnita, ¿no? Y ya estamos en el punto 9. Hasta acá vamos a llegar en las 4 primeras semanas. ¿Qué es lo que queremos nosotros para los chicos que están formulando? Que no solamente estudien el enfoque de marco lógico, sino que lo apliquen. ¿Cómo me doy cuenta yo que entendiendo, que estoy incorporando conceptos? Cuando soy capaz de haber estudiado el enfoque, de haberlo discutido y analizado, pero me doy cuenta que estoy aprendiendo cuando soy capaz de aplicarlo. ¿No? Si yo le digo, por ejemplo, le hago una evaluación común, le digo, defina su puesto. Defina su puesto. Y usted me va a decir, bueno, el puesto es algo que claro. Bárbaro. Che, ahora aplícamelo en un proyecto específico. Y veo errores conceptuales. ¿Sabemos lo que es un supuesto? No lo sabemos porque no lo puedo aplicar. Entonces, en estas 4 primeras semanas, previo a la primera evaluación parcial, queremos que ustedes se comprometan con el enfoque, pero que lo apliquen, ¿no? Que lo estudien, que lo analicen, pero que tengan esa capacidad de usar una herramienta. Si no, yo soy un teórico nada más, ¿no? Yo digo, no, porque esta es una llave ingresa, la llave ingresa tiene 3 partes, tiene 4 componentes, se agarra de esta manera. Bueno, dale, che, aflójame la tuerca aquella. No sé. Pero me acabas de escribir a la perfección
teóricamente el uso, no solamente el uso, sino en qué consiste una llave francesa. Ah, no, sí, pero yo no. Yo hasta ahí llego. No, ¿de qué me sirve? ¿No? ¿De qué me sirve? Bueno, una de las cosas interesantes que propone el enfoque de marco lógico es ver qué parte de mis proyectos no están bajo mi alcance, ¿no? Es decir, yo no los controlo. Yo puedo controlar, obviamente, lo que me compete a mí, que las acciones se cumplan. Yo puedo controlar y hacer un seguimiento del presupuesto. Yo puedo controlar todas esas cosas. Ahora, yo puedo controlar que Betina no me cambie la política a nivel de fiscalización del tránsito, y no. No, eso es algo. Yo puedo controlar la racionalidad de los usuarios de la vía pública. Depende de lo que yo proponga en mi proyecto, no sé. Porque si mi proyecto es poner un semáforo, y yo no puedo controlar, ¿no?, la racionalidad del conductor de un vehículo o de un peatón, porque no lo tengo, digamos. Entonces, bueno, pensemos en esas cosas. Entonces, ¿qué es un supuesto? Es algo que el proyecto no controla, ¿no? Que si no se cumplen estos supuestos, aparece en los proyectos de inversión lo que llamamos el riesgo, ¿no? Riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climáticos y cualquier otro factor que puede hacer que mi proyecto fracase, ¿no? Puede hacer que mi proyecto fracase. Miren este ejemplito de cómo identifico e incorporo un supuesto dentro de mi análisis. Ojo, ¿no? No cualquier aspecto externo es un supuesto de mi proyecto, tengan cuidado, ¿no? Entonces, hay preguntas lógicas de nuevo. Primero, ¿es externo? Si digo que sí, continuamos. Si digo que no, es decir, che, eso es tarea mía, ¿no? Eso es tarea de la ILE, eso es tarea de la doctora Altobelli. Bueno, no, entonces no es externo, eso depende de nosotros, es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, si no es externo, no se lo incluye, no es un supuesto. Otra pregunta lógica e importante. Che, ¿es importante? No. Ah, bueno, entonces, ¿para qué lo ponemos? ¿Es importante? Sí. Ah, bien, vamos entonces, sigamos. Che, y acá viene un punto fundamental en la definición del supuesto. ¿Es probable que ocurra? ¿No? ¿O no es probable que ocurra? Pensemos lo siguiente. Si hay un evento que siempre ocurre, siempre, no le digo, no siempre ocurre. Es decir, altísima probabilidad que ocurra. Altísima. ¿Tiene un supuesto? Por ejemplo, mi proyecto puede verse afectado por precipitaciones superiores a 1000 milímetros. Entonces voy a mi equipo, che, ¿cuáles son las precipitaciones normalmente? No, de 1500. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento de una precipitación superior a 1000 milímetros? No, del 100%. O las heladas, por ejemplo, ¿no? Que afecta a la producción de muchos recursos naturales. Che, ¿qué probabilidad de que ocurra una helada? ¿Un supuesto? No, si es algo que se cumple siempre, no puede ser un supuesto. Por lo tanto, ni siquiera analizo el riesgo, lo tengo que incorporar como un elemento propio del proyecto. No es un supuesto. Un supuesto es algo que tiene
probabilidad media de ocurrencia, ¿no? Sí, y si no tiene ninguna probabilidad de ocurrencia, es decir, que el Frente de Izquierda gane las elecciones, ¿hay alguna probabilidad? Ninguna. Ninguna probabilidad. Entonces, ¿lo ponemos o no como parte de un supuesto? ¿No? Porque uno dice, si gana el Frente de Izquierda, los proyectos privados no van a funcionar. Entonces, ¿hay una probabilidad que gane el Frente de Izquierda? No, ninguna. Pobre los compañeros del FIT, me van a odiar por este ejemplo. Pero bueno, ellos lo saben porque yo hablo mucho con la gente del Partido Obrero y siempre les digo que ellos no están preparados para hacer gobierno. Les cuesta. Están preparados para hacer oposición y yo siempre le pongo mi votito para que entren a hacer oposición. Me gusta la oposición del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Pero probabilidad de ser gobierno, ninguna. Ninguna. Bueno, ¿lo pongo como un supuesto? No, ¿por qué? Si no hay ninguna probabilidad. Bueno, cuando ustedes piensen en supuesto, hagan este razonamiento lógico. Los invito. Los invito. Los invito en la semana 4 a que hagan este esfuerzo. Intelectual. Chicos, trabajar el proyecto significa trabajar el intelecto. Sí, Jimena, ¿qué pasa? JJ, disculpa. Tenemos una consulta de Amparo en el chat. Amparo nos dice, o sea que los supuestos son las condiciones externas que deben cumplirse para que mi proyecto se desempeñe con éxito. Por ejemplo, en el caso de una de las acciones de mi, por ejemplo, en el caso de que una de las acciones de mi proyecto sea brindar educación ambiental a un barrio, un supuesto podría ser que la gente se encuentre receptiva a la información o que la gente tenga ánimos de cambiar sus hábitos. Sí, obviamente, digamos. En general, recuerden ustedes que los supuestos los trabajamos un poquito, ¿no? Tenemos que hacer una mínima investigación, porque el asignar una probabilidad de ocurrencia de un efecto implica trabajar el supuesto. Cuando mi proyecto, obviamente, depende de la receptividad de la sociedad, depende de la aceptación y de la legitimidad que la sociedad me da a mi proyecto, es muy importante trabajar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la sociedad, por ejemplo, no legitime mi proyecto? Por ejemplo, no participando en los talleres participativos de formación y de capacitación. Hay muchos proyectos que han tenido dificultades en avanzar porque en tu momento, cuando se plantearon líneas de acción específicas, se contaba con la participación ciudadana que luego no se dio. Entonces yo tengo que plantear si de eso depende el éxito de mi proyecto, ese supuesto como un supuesto que es importante, como un supuesto que tiene una probabilidad de ocurrencia que puedo indagarla, ¿no? Y que evidentemente es algo externo, es algo que yo no controlo. Puedo ejercer alguna estrategia para bajar la probabilidad de ocurrencia o aumentarla, depende de cómo lo haya definido al supuesto, la ocurrencia de algún efecto. Puedo. Las campañas de concientización previa al desarrollo de un proyecto es justamente para reducir, ¿no?, las probabilidades de que la sociedad le dé espalda a mi proyecto, ¿no? Eso lo puedo trabajar, ¿no? Pero es un supuesto. ¿Por qué? Porque a pesar del esfuerzo que yo haga, y no lo controlo, no lo controlo, ¿no? Siempre recuerden, la primera pregunta lógica, ¿es externo o interno? ¿No? ¿Es externo o interno? Obviamente yo no controlo a la sociedad. No la controlo. Y capaz que el éxito de mi proyecto depende de que la sociedad me dé la espalda a mi proyecto. Que la sociedad se comprometa con mi proyecto.
Entonces, si la sociedad no se compromete, no, yo voy a especificar ese supuesto. La sociedad estará comprometida en el desarrollo de las actividades proyectadas para lograr la concientización. Listo, eso es un supuesto, ¿no? ¿Es externo? Sí, no lo controlo. ¿Es importante? Sí, porque de eso depende el éxito de mi proyecto. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿No? Y yo digo que la sociedad se va a involucrar siempre porque tiene una lógica de la participación. ¿Lo pongo o no lo pongo al supuesto? Y no lo pongo, ¿no? Si me están diciendo que la sociedad es recontra participativa, siempre participa, listo. No es un supuesto que sea válido de incorporar. Entonces, listo. Hay una alta probabilidad de que la sociedad participe. No es un supuesto. No hay ninguna probabilidad que la sociedad participe. Listo. ¿Para qué lo voy a poner? No lo pongo. Tengo que trabajarlo. O buscar otra alternativa. Cuidado, ¿no? Buscar otra alternativa. Porque si ustedes dicen, no, este proyecto solamente puede desarrollarse si no hay heladas. Ustedes dicen que la probabilidad de heladas es del 100%. Bueno, no sigamos con esto. Busquemos otra alternativa, ¿no? También tenemos que ser conscientes de que el proceso, ¿no?, de la formulación es un proceso muy dinámico, muy interactivo. Lo que yo he definido hoy, mañana puede cambiar con la aparición de una información adicional, ¿no? Los equipos de proyecto tienen que darse cuenta de la dinámica que tiene la formulación de un proyecto. Y también tenemos que darnos cuenta del nivel en el cual estamos formulando un proyecto. Es un nivel de idea perfil. Estamos en esa etapa incipiente. Bueno, les comentaba de las lógicas verticales. Hay otra lógica muy importante, que es la lógica zigzag, en la cual se involucra el supuesto. Si una actividad se desarrolla, se cumplen los supuestos, tendré el componente. Si tengo el componente y se cumplen los supuestos, tendré el propósito. Si tengo el propósito y se cumplen los supuestos del fin, tendré el fin, ¿no? Esa es la lógica zigzag. También es una lógica que puedo preguntarme, ¿no? Es lo que decíamos, si acá hay un supuesto que no se cumple, y no voy a tener la actividad desarrollada, por lo tanto es difícil llegar al componente. Si no lo logré, acá mi proyecto empieza a tambalearse, ¿no? O se difiere, ¿no? O tendré que ver la manera de poder seguir funcionando, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto que para lograr la actividad yo necesitaba contar con el presupuesto en tiempo y forma. De repente viene una crisis monetaria. La crisis monetaria hace que los flujos de capitales se reduzcan. No tengo data. No puedo completar la acción, por lo tanto no tengo el componente. Por lo tanto no tengo el resultado de la acción. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, no sé. Empiezo a trabajar lo que en gestión es toda un área específica, que es la gestión de riesgo. La pregunta que me hago es, sucedió lo que temíamos, ¿no? El gobierno devaluó un 5% y los flujos de fondos esperados no llegaron. No puedo concretar la actividad. No tengo la componente. ¿Qué hago? Se desencadena automáticamente todas las áreas, se encienden las alarmas y comienza un área específica de gestión de riesgo, ¿no? Obviamente esto ya con el proyecto funcionando, ¿no? Pero si yo he sido capaz de identificar adecuadamente supuestos e hice una planificación del riesgo a través de su identificación, yo podría tener un plan de contingencia frente al no cumplimiento de un supuesto.
Activo el plan de contingencia. Lo activo. Pero para eso, el equipo consultor debería haber identificado en el enfoque de marco lógico el supuesto. Deberíamos haber identificado. Eso es lo importante del supuesto, ¿no? Eso preste mucha atención. Hagan esfuerzo intelectual. Yo sé que es muy difícil hacer funcionar la cabeza, porque estamos acostumbrados a otras cosas nosotros. Pero bueno, es bueno, y me incluyo, ¿no? Porque uno se vuelve perezoso para pensar, ¿no? Y está usando una parte del hemisferio, somos pagos para usar la parte creativa, la parte dinámica de nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que empezar a hacerlo. Así que anímense, ¿no? Comprométanse un poco con los proyectos y piensen un poco. La última parte es la parte de la evaluación, ¿no? Tenemos unos minutitos para chequear. La materia de marco lógico propone, ¿no? Todo un mecanismo de evaluación. Y la evaluación es, charlábamos ayer, en muchos de los casos tiene un carácter administrativo, ¿no? ¿Quién me evalúa? El que me presta la plata. ¿Quién me evalúa? El organismo público competente, por ejemplo, en materia ambiental. Me va a evaluar para saber si mi proyecto afecta o no el ambiente. Me evalúa el gobierno, ¿no? Las áreas técnicas del gobierno, para saber si mi proyecto es factible de desarrollar, ¿no? Me evalúa el área administrativa, contable, me evalúan todo, ¿no? Todos me evalúan. ¿Qué tipo de evaluaciones vamos a encontrar? Ex ante, intra, post, ex post, ¿no? Son los 4 tipos de evaluaciones. Ex ante es la evaluación en la que vamos a trabajar nosotros en el taller 8 y el taller 11, ¿no? El taller 8 y el taller 11 vamos a trabajar con 2 tipos de evaluaciones ex ante. 2 tipos. En el taller 8 con una evaluación financiera ex ante y en el taller 11 con una evaluación económica ex ante. Vamos a trabajar. Es decir, antes de. En este caso, no es antes de entrar a la ejecución del proyecto, sino antes de pasar a la siguiente etapa en el ciclo de la formulación, ¿no? Recuerden. Esto, pónganselo ya en la mente, en el chip. No puedo pasar desde la idea a la ejecución del proyecto sin asumir muchos riesgos. Recomendación: avancemos en el ciclo de la formulación hasta llegar a la etapa de factibilidad. Y después de la etapa de factibilidad, damos el siguiente paso. Importante. La evaluación intra se desarrolla durante la ejecución ya del proyecto. No la vamos a trabajar nosotros por obvias razones. Por obvias razones. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar a la ejecución. Vamos a detener en una etapa de la formulación que es la idea perfil, ahí en medio. No vamos a entrar a la pre ni a la factibilidad, mucho menos, ¿no? Entonces, relajémonos un poquito a la hora de formular y busquemos que nuestra idea esté bien formulada, por lo menos, ¿no? Que hagamos bien las tareas, bien los deberes, en forma muy sencilla. Evaluación post. Obviamente cuando hemos terminado el proyecto en su etapa ejecutada y realizamos una primera evaluación temprana de resultados. Y la ex post, una vez que ha pasado un cierto tiempo. Está bueno en los proyectos ambientales donde yo digo, bueno, yo espero una restauración ecológica en 5 años.
Entonces, a los 5 años yo hago una primera evaluación post una vez que he terminado la ejecución del proyecto. Y luego dejo pasar un tiempo y a los 2 años vuelvo, ¿no? Para saber si la restauración fue efectiva y la naturaleza hizo su trabajo por su cuenta, ¿no? Eso está bueno. La evaluación post y ex post es una evaluación formativa. Nos sirve muchísimo para nuevos proyectos, muchísimo. Acá donde aprendemos, ¿no? Una formativa. La experiencia, la evaluación post y ex post, sirve como referencia para futuros proyectos de inversión semejantes, similares. Y la ex ante e intra son las famosas sumativas, ¿no? Son las evaluaciones que me permiten incorporar modificaciones, ya sea antes de iniciar la ejecución del proyecto o mientras estemos trabajando, ¿no? O sea, no vamos a esperar una evaluación post si yo estoy detectando a través del análisis de mis indicadores que la restauración ecológica no está funcionando. ¿No? No tiene sentido. Si yo en el primer año de análisis veo que la restauración, para hablar de un proyecto posible, no está funcionando, vemos, algo está pasando mal ahí, ¿no? Veamos, revisemos. Bueno, hay muchas herramientas, ¿no? Muchas las vamos a trabajar, sobre todo las ex ante, las vamos a trabajar. Fíjense, ¿no? Marco lógico, análisis económico, financiero, ambiental. Nosotros acá vamos a trabajar el análisis económico y el financiero, ¿no? Nada más. El ambiental lo van a ver en otra materia, igual que el institucional. Bueno, Ile ya me está mandando 2 minutos, terminar, deja de hablar tonteras. Gracias, Ile, por tus conceptualización. No es por censurarte, para que se respete el horario. Y para que vaya cerrando. Bueno, solamente para ver, ¿no? Durante la preparación vamos a usar nosotros estas herramientas. El marco lógico y los instrumentos de análisis económico y financiero. Esos son las herramientas que vamos a utilizar nosotros a nivel de idea perfil. Obviamente que las otras evaluaciones, dicen ustedes que siguen apareciendo también herramientas de análisis, ¿no? De diagnóstico, que nosotros tenemos materia específica de gestión de proyectos, que es toda un área de estudio en particular. Nosotros nos circunscribimos a la formulación y la evaluación ex ante, indicadores de evaluación ex ante. Siempre pensemos nosotros que al menos, según el enfoque marcológico, después vamos a ver otras aproximaciones, pero hay una etapa de la preparación, ¿no? Ese ciclo de la formulación del proyecto que involucra desde la idea hasta la factibilidad. Antes de nos pongamos en marcha, ¿no? Luego está la etapa de ejecución del proyecto, ¿no? Que ustedes van a ver que ahí hay algunas diferencias en algunos textos. La ejecución de proyectos muchas veces lo diferencian entre operación e inversión, que no es lo que vamos a usar más nosotros, ¿no? Cuando nosotros hablemos de ejecución, vamos a diferenciar una parte de inversión y una parte de operación. Acá en marco lógico como 2 partes, le llama ejecución de proyectos a esa instancia de inversión propiamente dicha. Fíjense, la preinversión, en la fase de inversión tengo idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Acá nos quedamos, ¿no? Acá nos quedamos. En la etapa de inversión, con el diseño de ejecución, y la etapa operativa. Esto no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Lo vamos a proyectar, ¿no? Lo vamos a proyectar. Es decir, nosotros parados aquí vamos a idealizar
la etapa de inversión y la etapa de operación. Vamos a idealizar. Es decir, por más que nosotros no intervengamos en la realidad, vamos a pensar de qué manera vamos a transformar la realidad. Y ahí tenemos mi proyecto, ¿no? Nuestra expectativa es llegar a fin del trimestre con un proyecto formulado a nivel de idea perfil. ¿Alguna duda rápida que ya nos vamos? No sé si tenemos dudas. No tenemos dudas en el chat, pero les quería recordar a los chicos que no se olviden que el medio para realizar las consultas referidas al TIC es el foro de consulta del TIC que está en el aula virtual, ¿sí? Entonces, para aclarar que no se van a responder mensajes personales que se manden, digamos, a los correos de los docentes o por otros medios. Era solamente ese recordatorio, pero no sé si tienen alguna duda o consulta, acotación, sugerencia. Ok, parece que no. Bien. Bueno, Amparo tiene cara de dormir, así que... Sí. Bueno, ya esto es típico, ¿no? Comenzamos con 72 y ya vamos en 32. Ayer teníamos 72, hoy tenemos 32. La próxima semana va a haber 5, después 10. Después nos quedaremos con 1, 2. ¿no? Bueno, se da en la presencial también, ¿no? Sí. ¿No? Que no hay ese ritmo, esa constancia. Igual las clases están grabadas y pueden consultar ahí, y están los Power, y está el material de lectura. Chicos, recomendación, lean, ¿no? La única manera de avanzar, de aprender, no hay otra. Todas estas cosas que nosotros les decimos están en todos los libros, en todos los textos. No crean que pueden formular un proyecto sin entender qué es lo que están haciendo. Para entender lo que están haciendo hay que estudiar el enfoque pedagógico, las herramientas de evaluación que le vamos a proponer. Si no, no sirve, ¿no? Si no, no funciona. Entonces, compromiso con la materia también. No es sencillo y hay que dedicarle mucho tiempo y muchas ganas, ¿no? Así que a no perder el hilo. Bueno, terminamos. Ya ahí me dijo, estamos excedidos 5 minutos. Ahora sí, a continuar trabajando. No se olviden de participar en todas las actividades evaluables, ¿no? Consultas, ensayos, debates, ¿no? Hay debates interesantes en este año, así que tiene que ver mucho con la ética y nuestro comportamiento, ¿no? El debate de esta semana es, ¿no? El rol de un líder, ¿no? El líder de repente decide separar, o qué malo, qué malvado, ¿no? Interesante algunos debates que estamos leyendo. Quizás algunos se están olvidando de algunas cositas, pero está bueno el debate. No es necesario poner siempre una opinión, sino contrastar la opinión de un compañero. Eso también háganlo, eso está bueno. Es decir, no, mentira, Amparo, no tenés razón, yo creo que estás totalmente... Discutan entre ustedes. Por eso es un debate. No es un debate. Muy bien, chau, chau. Chau, chau, adiós. Que tengan lindo día. Chau, chau, adiós. Adiós. Adiós.